Estimados, en el día de hoy trabajaremos con el siguiente ejemplo para trabajar con otra función de Mastercam, en este caso una opción de cajera que nos va a permitir seleccionar otro tipo de componentes para poder hacer estos vaciados. También realizaremos un proceso de contorneado para hacer los acabados en estas zonas interiores. Realizaremos un proceso de vaciado tradicional, perforado y también roscado en las 4 perforaciones. Por lo tanto, nos desplazaremos a máquina, cargamos la máquina, en este caso nuestro centro de mecanizado Doosan. Vamos a configurar el material en bruto. Vamos a mostrar la opción de mostrar material en bruto. Damos clic en activar todos los sólidos y aceptamos. Por lo tanto, ya tenemos cargado el material en bruto y distribuiremos de esta manera el mecanizado. Primeramente realizaremos el proceso de desbaste, estas 4 cajeras superiores hasta este punto, con el proceso de fresado dinámico. Luego realizaremos el vaciado central, los vaciados menores que están en los extremos, perforado las 4 esquinas con su respectivo proceso de roscado, y por último realizaremos un proceso de acabado en toda esta sección, la cual vamos a dejar una cierta dimensión de sobrematerial para poder realizar este proceso de contorneado. En este caso vamos a seleccionar fresado dinámico, en donde yo recomiendo utilizar este proceso para fresar con toda la longitud disponible de corte de una fresa enteriza, en este caso una fresa que no tiene placas intercambiables, y por lo tanto el filo de corte es mucho más extenso en comparación a una herramienta de placas intercambiables. Entonces damos clic en regiones de mecanizado. Debemos tener activada acá la opción de bucle parcial para solamente seleccionar esta cadena como entrada y esta cadena como salida. Voy a dar un poco la pieza, selecciono esta línea o esta cara, aceptar, y selecciono esta línea como salida. En este caso tengo inconvenientes para seleccionar todas estas entradas y salidas. Por lo tanto, después de realizar el proceso de este elemento, vamos a seleccionar, una vez que ya esté realizado, cada una de las cadenas faltantes. Por lo tanto, damos en aceptar. Acá la estrategia de mecanizado va a ser desde afuera, en este caso porque la cajera es abierta, no es cerrada, entonces podemos trabajar desde afuera sin problemas. Y acá vamos a activar la opción de regiones de evitación. Y en este caso puntual debemos tener activada la opción bucle, en este caso un bucle cerrado. Seleccionamos esta cara y aceptar. Por lo tanto, acá podemos tener una vista previa de las cadenas, en este caso de las pasadas, o por dónde la herramienta se va a desplazar para realizar el proceso. Y en este caso tiene toda esta sección a mecanizar y por lo tanto tiene toda esta sección para desplazarse. Por lo tanto, no tenemos ninguna opción de colisión con el material de trabajo, tanto en este costado como en este costado. Damos en aceptar. Luego seleccionamos la herramienta de corte. En este caso vamos a seleccionar una herramienta de 8 milímetros de diámetro para poder obtener los radios de 4 milímetros que va a tener nuestra pieza en cada uno de sus bordes. Damos en aceptar. Y en este caso esta es una herramienta enteriza, una fresa de carburo, en la cual tiene acá una longitud mayor a la longitud de corte tradicional para una herramienta de placas intercambiables. Y esto nos va a permitir trabajar con una mayor longitud de filo, pero una vez utilizada completamente la vida útil de esta herramienta, vamos a tener que desecharlas. Por lo tanto, no podemos hacer una reutilización de estas. Dicho esto, vamos a pasar a seleccionar las variables de corte. En este caso nos vamos a apoyar por estas condiciones de corte recomendadas, la cual fue obtenida del catálogo de herramientas de Mitsubishi Materials, en donde tenemos herramientas de corte enterizas para un cierto material. En este caso tenemos acero al carbono, fundición, acero aliado,
hasta 30 Rockwell C. Luego tenemos para acero aliado, acero para herramientas y acero preendurecido, acero inoxidable, aleaciones de titanio y datos de corte para acero endurecido con una dureza entre 45 y 55 Rockwell C, lo cual le va a estar, en este caso expresado el diámetro de corte, en este caso las fresas disponibles hasta 25 milímetros, en donde nos va a indicar las RPM de giro y el avance recomendado. En este caso tenemos dos opciones de profundidad de corte, la opción que está acá en la parte superior, donde tenemos un ancho de corte hacia el costado, donde tenemos una profundidad de corte con la longitud completa del filo, siendo 2.5 veces máximo su longitud recomendada con respecto al diámetro de corte, y un ancho de corte máximo de un 5% con respecto al diámetro de corte, máximo medio milímetro de ancho de corte. Y abajo está expresado en el caso de que la herramienta con su diámetro de corte completo entre a trabajar en un vaciado interior, vamos a tener por consideración de profundidad de corte 0.3 veces el diámetro de corte, menor o igual a este valor, con un máximo de 3 milímetros. De igual forma, tenemos estos datos expresados de forma diferenciada para la columna que está indicada para un acero endurecido. Por lo tanto, vamos a considerar para este ejemplo un acero simple al carbono. En este caso, como la herramienta es de 8 milímetros, las RPM a trabajar son 1900 y el avance de trabajo son 220 milímetros por minuto. Por lo tanto, acá la velocidad del lucillo, 1900 RPM, la velocidad de avance, 220 milímetros por minuto, y el avance por penetración no va a ser considerado debido a que la herramienta se va a enterrar solamente una vez hasta el fondo, con la longitud de corte correspondiente, y va a comenzar a mecanizar hacia el costado, en este caso hacia el centro, siguiendo el perfil correspondiente. Comentario, en este caso va a ser desbaste, vaciados exteriores. No vamos a cambiar el portaherramienta, en este caso tenemos 35 milímetros como máximo para trabajar. Pasamos a seleccionar los parámetros de corte y acá viene por defecto 1 milímetro tanto sobre medida en paredes y en pisos. En este caso la sobremedida en pisos la dejaremos en 0 y la sobremedida en paredes vamos a dejar un valor mucho menor al 5% del diámetro de corte, en este caso una décima para el acabado. Lo otro que debemos cambiar acá es el ancho de corte. Acá es el valor donde nosotros vamos a indicar lo que estaba sugerido en los datos de la tabla donde indicaba profundidad de corte. En este caso vamos a dejar el 5% recomendado, que correspondería a un ancho de corte de 4 décimas. Este es el único valor cual nosotros vamos a cambiar. Luego, cortes en profundidad, como vamos a trabajar con el largo de corte total de la herramienta, no es necesario activarlo. En movimiento de ingreso podemos dejar la hélice, que viene por defecto. En este caso no atraviesa el material, por lo tanto también queda desactivada esta opción. Y por último acá en parámetros de vinculación vamos a dejar la retracción en absoluto con 6 milímetros, como viene por defecto, y acá vamos a cambiar la profundidad en absoluto. La cima de material comienza en 0, por lo tanto está sin modificaciones, y acá la profundidad vamos a seleccionar hasta este punto. En este caso son 10 milímetros. Aceptamos. Acá nos está indicando que está cargando el proceso, y por último ya tenemos el proceso completo. Entonces podemos ver acá con los vectores, el vector en amarillo indica la aproximación con G0, y desde este punto se empieza a enterrar con un G1 y empieza a hacer el trabajo solamente en esta dimensión. Empieza a trasladarse aproximadamente con 4 décimas hacia adentro y empieza a ser el mecanizado hasta llegar y generar este contorno. Vamos a simular.
y vamos a reducir la velocidad de reproducción y vamos a generar el proceso. Por lo tanto, la herramienta en este caso, podemos fijar, está trabajando con toda la longitud de corte y solamente va variando el ancho de corte hacia el costado. Y la gran diferencia que va a generar esto es la fresa, que nos va a permitir trabajar, al hacer una fresa enteriza, poder trabajar con todo el ancho de corte disponible, a diferencia de una fresa de placas intercambiables donde la longitud de corte está restringida a la longitud que va a tener la placa al momento de ingresar ese valor de profundidad de corte. Entonces se está aproximando hasta el fondo en este caso y ya va a ser la aproximación al radio correspondiente. Y si activamos acá la opción de pieza de trabajo, vamos a verificar, si nos acercamos, que queda un pequeño resto de material, el cual vamos a sacar y a mecanizar al final del proceso con una pasada de contorno para realizar el acabado. Cerramos y en este caso vamos a desplazarnos acá a geometría, cadenas. Nuevamente seleccionamos acá y vamos acá en la administración de cadenas a agregar una cadena. En este caso vamos a empezar por acá. Lo importante acá es poder seguir el mismo sentido. La herramienta está trabajando desde esta línea de entrada verde hacia la izquierda, por lo tanto la idea es poder seleccionar esta línea como entrada para que la herramienta entre a trabajar desde esta línea hacia la izquierda también. Activamos la opción de bucle parcial, seleccionamos esta línea, aceptamos y debe terminar acá. Aceptamos, agregamos nuevamente otra cadena, seleccionamos acá, aceptamos, seleccionamos la cadena de salida y repetimos el proceso con la siguiente cadena. Y finalmente terminamos de agregar las 4 cadenas, aceptamos y regeneramos la operación. Por lo tanto tenemos el primer proceso en los 4 costados. Ahora bien, para el vaciado interior vamos a agregar una cajera tradicional y vamos a dejar también una sobremedida para hacer un acabado, en este caso para las paredes de este diámetro. Por lo tanto acá vamos a seleccionar cajera, seleccionamos en este caso un bucle, aceptar, seleccionamos la herramienta. En este caso, como tenemos un diámetro de 45 milímetros, para optimizar el tiempo vamos a utilizar una herramienta de mayor diámetro. En este caso vamos a utilizar la herramienta de 20 milímetros y en este caso tenemos una fresa de insertos, el cual vamos a seleccionar la velocidad de corte de 100 metros por minuto y el avance por diente de 0.11 milímetros por diente. En este caso el avance por penetración, como la herramienta va a ingresar directamente el material, vamos a dejar un poco menos de la mitad, 150 milímetros por minuto. Y vamos a agregar el comentario de vaciado de 45 milímetros. Vamos a parámetros de corte y la sobremedida, en la cual vamos a dejar, va a ser solamente en las paredes de 1/10 para hacer el acabado. Proceso de desbaste, vamos a seleccionar el proceso de alta velocidad. El ancho de corte lo vamos a mantener porque bastante justa la diferencia entre el diámetro de 20 y el diámetro a mecanizar de 45 milímetros, por lo tanto puede que incluso debamos ajustar este ancho de corte. Movimiento de ingreso, vamos a dejar la opción de hélice tal cual. En este caso el acabado lo vamos a desactivar debido a que vamos a hacer un acabado aparte con un proceso de contorneado. Cortes en profundidad, en este caso profundidad de corte, vamos a dejar los 2 milímetros. Y por último, parámetros de vinculación, vamos a cambiar acá la profundidad a la correspondiente, en este caso son 10 milímetros. La retracción, en este caso vamos a dejar un valor absoluto de 5 milímetros y aceptar.
Vamos a simular el proceso. En este caso aproximadamente demora 4 minutos. Y simulamos. Entonces empieza a hacer el proceso de vaciado. Vamos a corroborar la pieza de trabajo. Queda un pequeño resto de material, si lo podemos ver acá. Por lo tanto, ese resto de material que nosotros dejamos de sobredimensión lo vamos a mecanizar después con un proceso de acabado. Cerramos. Vamos a agregar un proceso de vaciado para que no nos incomoden la visualización de cada una de las pasadas. Vamos a seleccionar el grupo de trayectorias y en esta opción vamos a poder alternar la visualización. En este caso la vamos a apagar y vamos a hacer el vaciado, en este caso que nos queda pendiente en este sector, con una cajera tradicional. Seleccionamos las 4 caras, aceptamos. La herramienta vamos a seleccionar la de carburo y en este caso vamos a cargar la velocidad de giro, en este caso 1900, la velocidad de avance 220 milímetros por minuto, y acá el avance por penetración debemos disminuirlo debido a que se va a enterrar en el material. Por lo tanto vamos a dejar poco menos de la mitad, 100 milímetros por minuto. En el comentario vamos a indicar el vaciado exterior cerrado. En parámetros de corte vamos a dejar la sobremedida en 0. En este caso, actualmente en este punto no vamos a hacer acabado. Proceso de desbaste vamos a dejar, viene por defecto alta velocidad. También el ancho de corte lo vamos a dejar en 50. En este caso el acabado lo vamos a activar para que haga una pasada por el borde. Corte en profundidad, vamos a visualizar qué nos recomienda en este caso para este tipo de mecanizado en donde todo el ancho de corte se entierra directamente en el material. Por lo tanto, si visualizamos nuestras condiciones de corte recomendadas, vamos a fijarnos de que en esta imagen que tenemos acá abajo es la que nos va a ejemplificar de mejor manera el proceso que vamos a hacer ahora, que sería con el diámetro de corte completo dentro del material, y por lo tanto vamos a utilizar como máximo 0.3 veces el diámetro de corte, que serían 2.4 milímetros. En este caso 2.4 milímetros sería muy elevado para esta herramienta enteriza, y por lo cual vamos a dejar 1 milímetro de profundidad de corte para poder extender la vida útil de la herramienta. Por lo tanto acá dejamos 1 milímetro. Y acá en parámetros de vinculación, este punto de cima de material va a ser distinto al punto que está indicado acá, debido a que ahora va a comenzar en menos 10 milímetros y va a terminar en menos 13, o sea 3 milímetros para mecanizar. Acá es bastante importante la retracción que sea en valor absoluto, debido a que el proceso se va a llevar a cabo y como tenemos elementos que está por sobre el punto de inicio, que en este caso es menos 10, si no consideramos esta retracción absoluta, no se va a ir afuera del material por completo y se va a desplazar para hacer el otro vaciado. Por lo tanto, podría generarse alguna colisión en el material. En este caso vamos a desactivar la retracción para poder visualizar este error. Damos en aceptar. Y si nos fijamos, automáticamente Mastercam calcula este punto como el punto de desplazamiento para poder trasladarse hacia el otro punto de origen para hacer el siguiente mecanizado. En este caso es muy ajustado, por lo tanto vamos a activar la opción de retracción, en este caso con 5 milímetros por fuera del material, en este caso con una coordenada absoluta. Aceptar, regeneramos y en este caso nos aseguramos que al momento de retirarse la herramienta esté completamente por fuera del material de trabajo y vamos a evitar la opción de que pueda colisionar. Así que ahora nos queda por realizar el proceso de perforado roscado y por último vamos a hacer la pasada de acabado. Por lo tanto vamos, en este caso
tenemos acá, a este ejemplo le agregué estas 4 perforaciones, en los cuales tiene un diámetro de 8,5 para perforar, debido a que vamos a realizar un hilo M10 por 1,5. Por lo tanto, el proceso de perforado va a ser con una broca de 8,5 milímetros. Entonces nos vamos a la opción de taladrado, seleccionamos los puntos centro de cada una de las perforaciones. Siempre corroborar de que esté bien indicado el punto centro, debido a que si seleccionamos un punto exterior va a quedar por fuera de donde nosotros necesitamos poder realizar la perforación. Así que es importante tener esa consideración. Damos en aceptar, vamos a seleccionar la herramienta. En este caso yo tengo acá creada la herramienta 6, es un portabroca. No está indicado ningún diámetro de broca en específico, debido a que nosotros fácilmente podemos cambiar en este portabroca la broca a considerar, y solamente es necesario cambiar acá el diámetro de la herramienta con la broca correspondiente. En este caso es una broca de 8,5. La velocidad de corte, en este caso vamos a considerar 20 metros por minuto. Y vamos a dejar este avance por diente, en lo cual tenemos 60 aproximadamente milímetros por minuto de avance de trabajo. En este caso el comentario va a ser perforación 8,5 milímetros. Tenemos acá el portaherramienta, en este caso las brocas tienden a ser con una longitud considerable. En el caso puntual de ser necesario vamos a corroborar esta longitud. En este caso la perforación máxima es aproximadamente 20 milímetros, por lo tanto no va a ser ningún inconveniente poder tener cuidado con esta longitud máxima, en la cual se va a poder enterrar a mecanizar la broca. Tanto pasamos a parámetros de corte. En este caso vamos a considerar un taladrado de picoteado, y en el cual cada picoteado va a ser de 5 milímetros. Parámetros de vinculación, la retracción absoluto en 2 milímetros por fuera, y la profundidad total en este caso es pasante, por lo tanto vamos a perforar 30 milímetros. En este caso, como es pasante, debemos considerar una instancia extra de perforación, lo cual nosotros lo podemos determinar acá con esta calculadora. Y en este caso automáticamente tenemos el diámetro de la herramienta 8,5. Corroboramos que acá el diámetro acabado sea igual al diámetro de la broca, y por lo tanto nos dice que debemos agregar una profundidad de 2,55 milímetros. Vamos a aceptar, y en este caso, para redondear, lo voy a dejar en menos 33 y vamos a aceptar. Por lo tanto, acá hace el proceso de perforado, se retrae los 2 milímetros que nosotros indicamos por sobre la cara superior del material, y vamos a seleccionar nuevamente, para hacer el proceso de roscado, el proceso de taladrado. Seleccionamos los centros y aceptar. En este caso tengo la herramienta creada. En este caso es un machuelo M10 por 1,5. Doy acá en aceptar. Y acá lo que tenemos que considerar clave es el avance por diente. En este caso el avance por diente debe ser igual al paso de la rosca. Si por algún motivo yo modifico esto, por ejemplo, quiero hacer una perforación métrico 12 por 1,75, yo acá modifico solamente el diámetro, y acá el avance por diente debe ser igual al paso. En este caso, para un M12 debería ser 1,75. Esa es la consideración principal al momento de seleccionar una herramienta para hacer un proceso de roscado con macho rígido. Vamos a indicar los valores que corresponden. M10 por 1,5. En este caso tenemos una velocidad de corte aproximadamente de 20. Por lo tanto la vamos a disminuir. La velocidad de giro, en este caso del macho, debe ser bastante baja. Por lo tanto, con 200 revoluciones de lucillo es un valor bastante razonable. Y acá en el comentario vamos a agregar rosca M10 por 1,5. Parámetro de corte. Acá es muy importante cambiar el tipo de ciclo para poder hacer el roscado a proceso de roscado.
Parámetro de vinculación, retracción de 2 milímetros, suficiente. La profundidad, en este caso vamos a hacer menos 30. Y en este caso vamos a agregar 5 milímetros para que pueda quedar roscado completamente. Y damos en aceptar. Por último vamos a agregar el proceso de contorneado. Es un proceso bastante simple, cual vamos a agregar la opción acá de contorno. Debemos agregar la cadena de entrada y salida. En este caso cambiamos a bucle parcial. Voy a seleccionar esta cara, aceptar, y este punto como salida. Luego que tenga el proceso hecho, voy a seleccionar en la parte de geometría las cadenas restantes. Voy a seleccionar acá en aceptar. La herramienta, en este caso el acabado, lo voy a dar con esta misma fresa de carburo de 8 milímetros, y el cual la velocidad de acabado la voy a aumentar. Estaba en 1900, en este caso lo voy a aumentar a 2500 RPM, y la velocidad de avance, que eran 220, la voy a dejar en 100 milímetros por minuto. En este caso debo disminuir el avance para poder aumentar la rugosidad. El avance de penetración, en este caso, como voy a enterrar la herramienta completa en una sola pasada, voy a indicar el proceso de que se pueda enterrar por fuera del material. Y el comentario, acabado. Cortes en profundidad, desactivado para que se entierre toda la herramienta. Y acá en entrada y salida me va a permitir extender a una cierta longitud, en este caso considerando el mismo largo, un 100%, y con un cierto radio, tanto la entrada y la salida, para que la herramienta pueda enterrar por fuera del material. Esta opción se puede modificar en función de la simulación. Si no nos parece correcto de que lo haga de forma radial, lo podemos desactivar y activar la opción de ajustar al contorno. Y el contorno, tanto de inicio como final, es una línea recta, por lo tanto se va a extender en función de esa línea. Pero va a depender del perfil que nosotros vamos a obtener. Por lo tanto vamos a probar primeramente con esta opción. Parámetros de vinculación. Vamos a tener una retracción de 5 milímetros absolutos. Punto de inicio en 0 como cima de material. Y la profundidad en este caso corresponderían a 10 milímetros. Damos en aceptar. Nos fijamos acá, la herramienta va a ingresar por fuera del material y va a tomar una cierta curva antes de poder hacer el proceso. Si nosotros cambiamos esa opción por la extensión del contorno, podemos ahorrar un poco de tiempo al momento de ahorrarnos esta curva antes de poder entrar al material. Por lo tanto podemos modificarla con parámetros, entrada y salida. Desactivamos esta entrada de forma radial y activamos la opción de ajustar a contorno. En este caso vamos a dejar el 75% que viene por defecto y aceptar. Regeneramos. En este caso totalmente recto, entra la herramienta y empieza a trabajar. Entonces podemos ahorrar un poco de tiempo al momento de hacer esa pasada. Voy a agregar acá las cadenas restantes. Entonces selecciono esta cara, a aceptar. Acepto nuevamente, agrego la cadena, selecciono esta cara, punto de salida. Y por último, la que nos quedaba. Aceptar. Regeneramos la operación y tenemos el acabado en cada uno de los elementos. Acá en el proceso de contorneado es bastante importante tener la consideración acá en parámetros de corte en la dirección de compensación. Tenemos una compensación tanto a izquierda y derecha. Si nosotros cambiamos la compensación a derecha, lo que vamos a tener acá es que el mecanizado lo va a hacer por este lado del contorno. ¿Y qué punto va a tomar como referencia, ya sea para saber si es por izquierda o derecha? Va a ser el punto de entrada de la cadena. Por lo tanto, si yo acá regenero la operación, voy a tener de que el proceso lo va a hacer por fuera. En este caso va a ser a la derecha del proceso donde se va a realizar el mecanizado. Por lo tanto, en este caso debo dejarlo la compensación que se pueda realizar
a la izquierda del proceso. Por último, voy a copiar y pegar este proceso para poder hacer el acabado del diámetro central. Copio, pego, y lo que voy a cambiar acá va a ser, voy a borrar las cadenas, agrego la cadena correspondiente, en este caso va a ser un bucle, y aceptar. Y por último también lo que cambia solamente en este punto va a ser la entrada y salida. En este caso no vamos a seguir el perfil, sino que vamos a entrar con esta curva. La salida no es necesario, que se pueda hacer con ese tipo de pasada, pero acá la idea es que la entrada no toque la sobredimensión que nosotros dejamos, sino que entre por fuera y haga la pasada de acabado. Y por último acá también en parámetro de vinculación corroboramos de que la profundidad sea la correcta, así que aceptar, regeneramos y tenemos la pasada de acabado. Por lo tanto, seleccionamos todos los grupos de mecanizado y vamos a verificar las operaciones. Tiempo total de proceso, 1 hora y media aproximadamente. Vamos a simular un poco más rápido y aceptar. Tenemos los vaciados exteriores. Vamos a aumentar la velocidad. Al parecer este proceso es el más extenso. Vamos llegando casi al final. Por último, tenemos los procesos de acabado que son bastante rápidos. Acá el proceso de roscado, en este caso no, la simulación no nos va a dejar la rosca hecha, pero sí podemos ver el cambio de diámetro luego de que se hizo el proceso de roscado. Por lo tanto, nuestra pieza ya estaría terminada. Voy a activar la pieza de trabajo. Por lo tanto, si visualizamos acá, podemos ver acá una pequeña diferencia, en lo cual nosotros lo podemos mejorar al realizar una pasada de acabado en este punto con una herramienta de menor diámetro. Cerramos este punto y por último ya nos queda generar el código G. Aceptamos. Lo voy a guardar en esta carpeta. En este caso dice ejercicio 2, aceptar. Por lo tanto, aquí ya tenemos cargado el código. Finalmente, con el postprocesador de nuestro centro mecanizado siempre viene un comentario inicial correspondiente al archivo y al tipo de material. Lo podemos borrar sin problema. Y viene siempre por defecto cargado los números de bloque. Por lo tanto, acá tenemos una opción en este editor muy rápido en el cual podemos quitar o insertar los números de bloque. En este caso vamos a quitarlos y se eliminan todos los números de bloques. Y acá en este caso, puntualmente para este programa, tenemos aproximadamente 51.500 líneas de programación. En este caso, la parte más extensa se da en los vaciados, en los cuales tenemos en el primer proceso de vaciado exterior. Por lo tanto, este sería nuestro código a ejecutar al momento de hacer este proceso. Bueno, jóvenes, esa es la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Saludos.